Roy, usted está en la Comisión Primera del Senado, del Congreso. Hay mucho temor por el paquete que presentó el Centro Democrático, que es una verdadera transformación a la Constitución. ¿Cómo están las fuerzas y van a lograr o no modificar la justicia transicional en este momento? Según ahorita, a la hora que estamos hablando, esto puede cambiar en 10 días, pero hoy, ¿cómo están las cargas y usted qué cree que vaya a pasar con esas reformas? Yo tengo una gran preocupación porque durante 2 años la Comisión Primera ha sido una trinchera en defensa de la JEP y del acuerdo de paz. Logramos detener múltiples intentos de destruir la JEP y, por supuesto, logramos luego en las plenarias hundir las objeciones. Pero ahora, con esta mezcla perversa de una virtualidad, que es la manipulación de una red social en la que basta con apagarle el micrófono al crítico o al independiente, más la colección de nuevas mayorías que hizo el gobierno, en mi opinión, gracias a la abyección de varios partidos que decidieron entregarse al gobierno a cambio de unos cuantos cargos burocráticos en una nueva versión de una mermelada tóxica, porque es una mermelada que invita a la guerra, una mermelada ácida. Esa decisión, por ejemplo, del jefe del Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, de entregarse al gobierno, abandonando el legado de paz que lo hizo vicepresidente, le dio mayorías al gobierno Duque y también tiene unos efectos en la Comisión Primera. Hay un par de voces liberales, por lo menos de nombre, que militan en ese partido, que fue gran defensor de la paz, autor de la ley de víctimas, el Partido Liberal, y sin embargo ahora están votando con el gobierno. A mí me preocupa mucho porque hoy podemos perder esas mayorías pro paz en la Comisión Primera y, por supuesto, si eso ocurre, será para ellos más fácil aprobar adefesios que echen por tierra la posibilidad de la paz. Tengo gran preocupación por lo que pasa en la Comisión Primera. Durante 2 años hemos evitado el daño a la JEP y a la paz. Pudimos hundir las objeciones en la plenaria, pero ahora la perversa combinación de una virtualidad que permite que se manipule una red social como Zoom y simplemente le apaguen el micrófono al que no quieren escuchar, con unas nuevas mayorías construidas de manera deleznable, fundamentalmente por la entrega que hizo de su partido el ex vicepresidente Vargas Lleras, que abandonando el legado de la paz que lo hizo vicepresidente, se sumó al gobierno que prometió hacer trizas la paz y, por supuesto, eso ha desequilibrado las mayorías. Con un par de votos liberales, debo decirlo, del oficialismo liberal, que a pesar de haber sido el partido autor de la ley de víctimas, están votando con el gobierno. Yo espero que lo reconsideren y que en los temas de la paz no vayan a cambiarse al bando de la guerra, porque serían tan responsables como el gobierno Duque del retorno a la guerra, a los falsos positivos y a las masacres que ya les estamos viendo, como ocurrió en Tibú hace apenas 48 horas. No queremos devolver el país a una guerra que duró 60 años y donde las principales víctimas fueron los militares también, y por supuesto los campesinos, y donde la guerrilla, como dijo Humberto, fue absolutamente cruel, claro que sí, pero para eso fue que la desarmamos, para que dejara de existir como guerrilla, y el camino de la solución dialogada es el único camino posible. Estaremos atentos y alertas, porque siguen en el propósito de hacer trizas la paz, esa es su única bandera. Pues doctor Humberto, básicamente el Centro Democrático dice, pasó del discurso de que la JEP y la jurisdicción especial traía impunidad, pues porque pues es claro que ellos quieren sacar la gente en lugar de que los juzguen, y ahora están con el cuento de que hay sesgo y que todos son de izquierda, tanto los comisionados como la JEP. Y uno lo que ve es que eso se escogió transparentemente, eso estuvo hasta organismos internacionales en esa escogencia. ¿Usted cree en la versión del Centro Democrático o esto nuevamente es una retórica que busca deslegitimar lo que es la justicia transicional? Para ser muy concreto, Ariel, estoy de acuerdo, usted lo dijo muy bien, es que la escogencia se hizo sobre la base de un comité de personajes de calado internacional, realmente sin intervención ni del gobierno ni de las FARC, para que fuera una justicia realmente independiente. Pero fíjese las hipocresías que se cometen. Entonces ahora surge la tesis. Aquel que haya sido defensor de derechos humanos o de víctimas del conflicto no puede ser miembro de la JEP. ¿Cómo así? Y los abogados de los capitales, los abogados de los empresarios o los que han sido magistrados distinguidos pero cumpliendo la legalidad vigente en ese entonces, sí pueden ser. O sea, miramos el sesgo de un lado y se propone el sesgo del otro. Me parece que ese es un error. Lo que hay es que robustecer la JEP. Lo acaba de decir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y toda la comunidad internacional. Luego, esa es una manera simplemente de ocultar el propósito ya dicho
lo dicho por Roy Barreras, que además ha sido un campeón en defensa del acuerdo de paz, es ocultar la verdad, destruir simplemente para que, como el gato pardo, cambiemos todo para que no cambie nada. Roy, usted ha dicho que tiene miedo de lo que vaya a pasar en Comisión Primera y lo que vaya a pasar en el Congreso de las Reformas. ¿Usted me podría explicar o que le explique a los colombianos cuáles son las 2 o 3 cosas esenciales de eso que busca acabar el Centro Democrático dentro de la justicia transicional para que todos entendamos? Claro, a ver, se las explico rápidamente. Primero, nuestra lucha en estas últimas semanas por garantizar un Congreso presencial se motiva precisamente en evitar el daño y la destrucción de la paz y de la JEP que pretenden en la virtualidad. Lo segundo es que, por supuesto, ya está claro que ellos han insistido por lo menos en 3 cosas. La primera, desvertebrar la JEP, destruirla para crear un tribunal militar especial solo para militares, con lo que, por supuesto, se perdería la verdad en favor de las víctimas, pero los militares también quedarían en manos de la Corte Penal Internacional y terminarían en un autoindulto, es decir, terminarían en la cárcel en lugar de en la libertad que les ofrece la JEP. El otro propósito claro que tienen es acabar con la restitución de tierras y, por tanto, devolverle la tierra a los despojadores, a los terratenientes que a sangre y fuego se apropiaron durante los últimos 20 o 30 años, no solo físicamente, porque están masacrando a los reclamantes de tierras, los están matando, sino que también jurídicamente quieren desvertebrar la ley. Y por último, quieren también reformar la ley de víctimas, de suerte que a esa ley se le dé una característica diferente. Como bien decía el doctor Humberto de la Calle, como si solo hubiese víctimas de las guerrillas y no las hubiese de los paramilitares y de los agentes del Estado. Ese propósito de cambiar la narrativa se evidencia en un asunto que es central, pero también que tiene que ver con esto, y son las 16 curules para las víctimas, las 16 curules de paz que este Partido Centro Democrático y este gobierno ha negado y rechazado sistemáticamente para no reconocer las voces de esas 16 zonas del conflicto más lastimadas, que son las zonas PEDETS. La pregunta para usted, Humberto de la Calle, es, quiero que nos explique por qué hacerle zancadilla a la JEP es provocar la intervención de la Corte Penal Internacional, paramilitares y los terceros. Es como si se estuvieran haciendo un harakiri. Quiero que usted nos explique rápidamente para aquellos que están siendo engañados con ese cuento de sabotear la JEP. Es muy sencillo. En general, en el mundo de los derechos humanos se piensa que los agentes del Estado son más responsables, porque el guerrillero, por definición, es un delincuente. El otro es el que tiene un deber de garantía. Nosotros no aceptamos eso en La Habana, no lo aceptamos y dijimos, démosle un trato igualitario. Si usted destruye eso, coloca a los militares en la línea de combate, en la mayor vulnerabilidad. Si aquí llega la Corte Penal Internacional, seguramente va a juzgar guerrilleros también, pero sobre todo en primera línea a los que tenían el deber de garantía y a sus cómplices y a los terceros que financiaron. Luego, es un error sacar a los militares de la protección que brinda la noción de fin del conflicto. Es colocarlos en la hoguera. Es un error monumental, un acto de miopía inaceptable. Roy, voy con usted. Última pregunta. Usted tiene miedo en el Congreso, en la Comisión Primera. La pregunta es, ¿Cambio Radical y el Partido Liberal hoy van a ratificar su compromiso con la paz o van a traicionar el acuerdo? Su perspectiva sobre esos 2 partidos y obviamente el partido suyo, el partido de la U, que como sabemos está dividido en 2 bloques. ¿Cómo están las cargas por partido? Le voy a responder en 24 horas. Mañana, cuando se instale la Comisión Primera, preguntaré a mis compañeros eso que Ariel Ávila ha preguntado. ¿Van a ratificar, señores de la U, señores liberales, señores de Cambio Radical, su compromiso con la paz? ¿O la abyección burocrática de los ministerios y los cargos de miseria que les dieron va a sacrificar su compromiso con la paz y con la vida de los colombianos?